El Evangelio continúa. Hubo un tiempo en que la tierra quedó en silencio, un tiempo en que los pasos del Maestro ya no resonaban sobre el polvo de Judea. El cielo había sido testigo de un amor que partió la historia en dos, y la cruz, aún manchada de sangre, se alzaba como el símbolo eterno del sacrificio más grande jamás contado. Jesús, el Hijo de Dios, había cumplido su misión. Había vencido al pecado, había conquistado la muerte, y tras su resurrección se apareció a sus discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Les enseñó que la muerte no era el final, sino el principio, y que el poder del cielo pronto descendería sobre ellos. Pero mientras ascendía, mientras sus pies se elevaban sobre el monte de los olivos, una promesa quedó flotando en el aire, más viva que el mismo viento que los rodeaba. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Y con esas palabras, el Salvador desapareció entre las nubes. Los discípulos lo miraban, con los corazones temblando entre la esperanza y el asombro. Habían visto lo imposible y ahora debían continuar su obra. Así comienza la segunda parte del Evangelio. Así inicia la historia que transformaría al mundo para siempre. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Un mundo dividido, un pueblo elegido, Jerusalén, hervía con rumores. El Imperio Romano gobernaba con puño de hierro, las calles estaban llenas de soldados y comerciantes, y los templos rebosaban de religiones que prometían paz, pero no ofrecían esperanza. En medio de esa confusión, un pequeño grupo de hombres y mujeres se reunía en una casa sencilla, oraban, esperaban, con fe. Ellos no eran poderosos, no eran sabios según el mundo. Eran pescadores, publicanos, mujeres valientes y corazones transformados, pero en su interior ardía algo que ni los ejércitos del César ni las sombras del infierno podrían apagar, la llama del Espíritu de Dios. De pronto, el cielo volvió a estremecerse, un viento recio llenó la casa, lenguas de fuego descendieron sobre ellos, y el Espíritu Santo se derramó con poder. La profecía se cumplió. Los cobardes se volvieron valientes, los débiles, fuertes, y el mensaje del reino se levantó como un rugido en medio del mundo. La revolución del Espíritu Pedro, aquel que negó a su maestro 3 veces, ahora se alzó con una voz firme, llena de fuego celestial. Jesús está vivo, y nosotros somos testigos de ello. Miles de corazones se conmovieron, miles fueron bautizados. Así nació la Iglesia, no con espadas, sino con amor, no con muros, sino con fe. Las calles de Jerusalén se llenaron de milagros, de oraciones, de señales poderosas. Los enfermos sanaban, los paralíticos caminaban, los demonios huían ante el nombre de Cristo. Y los enemigos del Evangelio comenzaron a temer, porque comprendieron que esta no era una secta pasajera, sino el amanecer de una nueva era. Persecución y poder, pero donde hay luz, también se levanta la oscuridad. Los sumos sacerdotes se llenaron de ira, los fariseos de miedo, y comenzó la persecución. Esteban, lleno del Espíritu, fue el primer mártir. Su rostro resplandecía como el de un ángel mientras el odio lo apedreaba. Pero incluso mientras moría, sus labios pronunciaron las palabras del amor. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de fe. Cada golpe, cada lágrima, cada pérdida hizo más fuerte al pueblo de Dios. El mensaje se extendió fuera de Jerusalén, cruzando desiertos, montañas y mares. La palabra comenzó a conquistar imperios, no con fuerza, sino con verdad. De perseguidor a apóstol. Y fue entonces cuando un hombre llamado Saulo, fariseo de fariseos, se levantó con furia. Juró exterminar a los seguidores de Jesús. Pero en el camino a Damasco, una luz más fuerte que el sol lo derribó.
Una voz desde el cielo habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese día, el perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo se transformó en aliado. El hombre que traía cadenas se convirtió en libertador. Su nombre fue cambiado a Pablo, y con él comenzó una nueva etapa. El Evangelio cruzó fronteras, lenguas y culturas. Desde Jerusalén hasta Roma, desde las sinagogas hasta los palacios, la palabra de Dios corrió como un río imparable. Una iglesia invencible. A través de los hechos de los apóstoles veremos la transformación más grande de la historia. Hombres temerosos convertidos en héroes del reino, mujeres valientes que sostienen la fe en tiempos de oscuridad y una comunidad unida por la esperanza de la resurrección. Nada podía detenerlos, ni las cárceles, ni los látigos, ni los tribunales, porque no predicaban una religión. Predicaban una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El mensaje que comenzó en un rincón olvidado del mundo, ahora se extendía como fuego en los corazones. Y aquel poder que descendió en Pentecostés sigue obrando hoy en cada vida que se rinde a su espíritu. El legado eterno. Los hechos no terminaron con el último versículo, no acabaron con Pablo en prisión ni con Pedro en Roma. Porque el libro de los Hechos sigue escribiéndose. Se escribe con cada vida transformada, con cada oración respondida, con cada alma que decide seguir a Cristo. Tú también eres parte de esta historia. Tú también eres testigo del poder de Dios. El mismo Espíritu que descendió aquel día sigue buscando corazones dispuestos. Corazones que digan: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». El sonido de un viento suave, como si el Espíritu se moviera. Esta es la continuación del Evangelio, no contada por reyes ni escribas, sino por hombres y mujeres comunes, por testigos del poder divino. Esta es la historia del fuego que nunca se apagó. La historia de una iglesia nacida del amor, sostenida por la fe y guiada por el Espíritu Santo. La historia del Dios que sigue obrando, en ti, en mí y en todos los que creen. Bienvenido al libro de los Hechos, donde el Evangelio continúa y la gloria de Dios jamás termina. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. La promesa del Espíritu y la ascensión del Rey. Después de todo lo que había sucedido, la cruz, la tumba vacía y la gloria de la resurrección, un hombre llamado Lucas, fiel amigo y testigo de los discípulos, decidió escribir la continuación de la historia. Había dedicado su primer relato a un hombre llamado Teófilo, contándole todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ahora, con su pluma y su corazón guiado por el Espíritu, quería narrar lo que el Señor continuó haciendo a través de sus apóstoles. Jesús no solo vivió, también les dio instrucciones a sus discípulos por medio del Espíritu Santo antes de ser recibido arriba al cielo. Durante 40 días, después de resucitar, se apareció muchas veces a ellos, mostrándoles pruebas vivas de que estaba realmente vivo. Los visitaba, comía con ellos, les hablaba del reino de Dios. A veces lo encontraban al caer la tarde, y sus corazones ardían cuando les explicaba las Escrituras. Un día, mientras comían juntos, Jesús los miró a los ojos con ternura y autoridad. Les dio una orden: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El aire se llenó de asombro. Los discípulos se miraban unos a otros, aún con el corazón lleno de esperanza humana, y le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Jesús, con una sonrisa que reflejaba la eternidad, les respondió: «No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo,
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellas palabras quedaron grabadas en sus almas. Era la misión, el llamado que cambiaría el curso de la historia. Ser testigos, no de una idea, sino de una persona viva. Y mientras Jesús aún hablaba, fue elevado al cielo delante de ellos, y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos quedaron mirando al cielo atónitos, con lágrimas en los ojos y el corazón temblando entre la tristeza y la gloria. Entonces 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos. Su presencia era luminosa, celestial, y les dijeron con voz serena: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir». Silencio. Solo el viento soplaba sobre el monte de los Olivos. Jesús había ascendido, pero su promesa seguía viva. Los discípulos descendieron del monte hacia Jerusalén, cruzando el valle con paso firme. Llegaron a la casa donde se hospedaban y subieron al aposento alto. Allí estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Se reunían constantemente en oración y en comunión, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos del Señor. El ambiente era de espera, una espera santa. Sabían que algo grande estaba por suceder. Pasaron los días, y en uno de esos momentos, Pedro se levantó en medio de los hermanos, unos 120 en total, y habló con voz llena de convicción: «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo habló por medio de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros, y tuvo parte en este ministerio. Pero su fin fue trágico. Todos sabían lo que había sucedido. Judas, consumido por la culpa, había caído, y su lugar había quedado desierto. Pedro, con sabiduría y reverencia, continuó diciendo: «Está escrito en los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y también, tome otro su oficio». Por eso es necesario que elijamos a uno que haya estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Debe ser testigo junto con nosotros de su resurrección. El silencio llenó la sala. Todos estaban conscientes de la importancia del momento. Después de orar, propusieron a 2 hombres: José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Y oraron todos juntos: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome el lugar en este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas para irse al lugar que le correspondía». Entonces echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. El círculo estaba completo otra vez: 12 testigos para una misión divina, 12 hombres comunes, elegidos para encender el mundo. El primer capítulo del libro de los Hechos no es solo un relato del pasado. Es el preludio de una revolución espiritual. Es el momento en que la historia humana se prepara para recibir al Espíritu Santo, y la fe se convierte en movimiento. Jesús ya no camina entre ellos físicamente, pero su presencia se hace más poderosa que nunca. El cielo y la tierra parecen contener el aliento, esperando el gran día en que el poder del Altísimo descenderá sobre los que creen. Los discípulos no sabían lo que venía, pero obedecieron. Y esa obediencia, esa fe silenciosa y expectante, fue la puerta que abrió los cielos. Hechos capítulo 1 nos enseña que antes del poder viene la espera, antes del fuego viene la oración, y antes de la misión viene la promesa, porque cuando Dios promete, el cielo se mueve y nada vuelve a ser igual. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2.
el descenso del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia. La escena se abre sobre Jerusalén. Una brisa suave recorre las calles. La ciudad está llena de peregrinos venidos de todas partes. El día de Pentecostés ha llegado. Era el día en que Israel celebraba las primicias, cuando las cosechas se ofrecían a Dios. Pero aquel año, Dios tenía preparada una cosecha muy diferente, una cosecha de almas. Los discípulos estaban todos reunidos en un mismo lugar. Sus corazones latían al mismo ritmo, oraban, esperaban, recordaban la promesa que Jesús les había hecho. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de pronto, sin aviso, sin señales previas, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. El aire se estremeció. Era como si el cielo se hubiera abierto sobre la tierra. Entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Y todos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo. Sus labios comenzaron a pronunciar palabras en otros idiomas, lenguas que nunca habían aprendido según el Espíritu les daba que hablasen. El ruido fue tan poderoso que toda Jerusalén se conmovió. Multitudes se acercaron, confundidas, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Había partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia, y todos maravillados decían: los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Pero otros se burlaban. «Están borrachos», decían. Entonces Pedro se levantó junto con los 11. El mismo Pedro que antes negó a su maestro, ahora hablaba con fuego en el alma. Su voz resonó entre la multitud. «Varones de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd estas palabras. Estos no están ebrios como pensáis, pues es apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán». El pueblo guardó silencio. Pedro continuó, con una fuerza que no era suya, sino del cielo: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, fue entregado conforme al plan determinado por Dios. Y ustedes lo crucificaron y lo mataron por manos de inicuos. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. El viento soplaba entre la multitud y parecía acompañar cada palabra. Pedro citó las antiguas palabras de David: «No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y añadió con voz firme: «Hermanos, sepamos con certeza que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Las palabras penetraron como una espada en los corazones. Los hombres comenzaron a llorar y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «Hermanos, ¿qué haremos?». Pedro respondió con ternura y poder: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Ese día, el fuego del cielo encendió miles de corazones. 3000 personas creyeron y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia, no en templos de piedra, sino en almas encendidas, no en tronos de poder, sino en corazones quebrantados. Los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Había un temor santo en todos, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Los creyentes vivían unidos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y las compartían según la necesidad de cada uno. Cada día se reunían unánimes en el templo y en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pentecostés no fue solo un evento histórico, fue el nacimiento de una nueva humanidad. Hombres y mujeres comunes, transformados por el poder del Espíritu Santo. Ese día, el viento del cielo barrió el miedo, el fuego del Espíritu consumió la duda, y la voz de Dios comenzó a resonar en todas las lenguas del mundo. El Espíritu Santo no vino para unos pocos, vino para todos los que esperan, oran y creen. Hechos capítulo 2 nos recuerda que la iglesia no comenzó con programas ni estructuras, sino con fuego y unidad.